El Real Madrid está fuera de la Champions League, y Tomás Roncero ha soltado una bomba nuclear en la cadena SER que ha dejado al madridismo con la mandíbula en el suelo y a Kylian Mbappé en el centro de un huracán. Estamos en abril de 2025, con el fútbol español convertido en un campo de batalla. La Liga es una guerra sin cuartel con el Madrid y el Barça empatados a 68 puntos. La final de la Copa del Rey el 27 de abril promete ser un clásico de infarto, y en la Champions, el Madrid acaba de ser humillado por el Arsenal con un 4-1 en el global, un 3-0 en la ida y un 1-1 en el Bernabéu que supo a derrota. Pero lo que tiene al mundo del fútbol patas arriba no es solo la eliminación, es el discurso incendiario de Roncero, un madridista de corazón que no tuvo piedad con nadie, apuntando directamente a Mbappé con una frase que es como un derechazo al mentón: Mbappé no es el líder que necesitamos. Esto no es solo una crítica, es una declaración de guerra que ha desatado un tsunami en las redes, con los fans divididos, los memes volando y el Bernabéu todavía temblando. Así que agárrense fuerte, porque vamos a zambullirnos en este culebrón, a destripar cada palabra, a reírnos del drama y a flipar con lo que se viene. El Madrid está herido, y Roncero ha encendido la mecha. El contexto es de pura locura. El Madrid llegaba al 16 de abril con la soga al cuello tras un 3-0 contra el Arsenal en el Emirates, un partido donde los ingleses, dirigidos por un Mikel Arteta en modo genio, los bailaron sin compasión. Saka corría como un misil, Odegaard tejía jugadas como un artista, y la defensa del Madrid, sin Alaba y con Militao a medio gas, era un colador. En las redes, los madridistas pasaron del shock a la esperanza, soñando con una remontada épica en el Bernabéu, ese estadio que ha visto milagros como los del PSG en 2022 o el City en 2021. Pero el milagro no llegó. El 1-1 en la vuelta, con un gol de Vinicius que dio un chispazo de vida y un tanto de Havertz que apagó la luz, fue un golpe mortal. Según las estadísticas, el Madrid tuvo un 55% de posesión, pero solo 3 tiros a puerta, algo que no se veía desde los tiempos de Lopetegui. Ancelotti, cuestionado, se jugaba el puesto. Mbappé, expulsado contra el Alavés días antes, volvió tras cumplir sanción, pero no fue el salvador que todos esperaban. Y Roncero, que vivió el partido con el corazón en la garganta, no pudo contenerse. Mbappé es el centro de la tormenta. El francés, que llegó al Madrid en 2024 tras años de culebrón, era el elegido, el crack que iba a llevar al equipo a la gloria, el heredero de Cristiano. Pero en 2025, su rendimiento es una montaña rusa. Según las estadísticas, lleva 12 goles en la Liga y 5 en Champions, números decentes, pero lejos de los 40 goles por temporada que se esperaban. En la ida contra el Arsenal, estuvo desaparecido, con solo 2 disparos y 8 pérdidas. En la vuelta, tuvo una ocasión clara que mandó a las nubes, y su actitud, según las noticias, no gustó ni a la grada ni a los compañeros. En las redes, los fans madridistas ya venían calentitos: Mbappé no es líder, no tiene sangre. Y Roncero, que lleva años defendiendo al francés, esta vez no tuvo piedad. En la SER, según las noticias, soltó un discurso histórico, diciendo que Mbappé no está a la altura del Madrid, que le falta garra y que no puede ser el capitán de este barco. Esas palabras no son solo una crítica, son un terremoto que ha puesto al francés en el punto de mira. El discurso de Roncero fue puro fuego. No se limitó a Mbappé, aunque él se llevó la peor parte. Según las noticias, también señaló a Ancelotti, diciendo que se le acabó la magia y que no sabe leer los partidos. Criticó a la defensa, con un Militao que no es el de antes y un Rudiger superado por la velocidad. Hasta Vinicius, que marcó el gol del empate, se llevó un palo: no basta con un gol, hay que tirar del carro. En las redes, los fans madridistas están divididos. Algunos aplauden a Roncero: ha dicho lo que todos pensamos, Mbappé no da la talla. Otros lo critican, siempre exagerando: Kylian no es el único culpable. Porque el Arsenal no es un equipo cualquiera. Arteta ha construido una máquina que promedia 20 tiros por partido, según las estadísticas, y que no pierde un duelo desde enero. Pero en el Madrid, la excusa no vale. Aquí se gana o se muere, y Roncero, como voz del madridismo, lo sabe. El impacto de sus palabras es brutal.
En las redes, los memes son una fiesta, montajes de Roncero con un lanzallamas, vídeos de su frase en bucle, hasta un hashtag que se ha hecho viral. Los culés, que están en semis tras un susto contra el Dortmund, se ríen, el Madrid llora, nosotros a Múnich. Pero los madridistas no se rinden, Roncero tiene razón, hay que limpiar la casa. Hasta en Inglaterra se han hecho eco, con medios como The Sun diciendo que Mbappé es el chivo expiatorio del Madrid. Y en Francia, donde Kylian es un ídolo, la prensa no da crédito. Roncero crucifica a nuestra estrella. Porque Mbappé no es solo un jugador, es un símbolo, y que un peso pesado como Roncero lo señale es como declarar la guerra. En las noticias, se habla de un vestuario tocado, con Mbappé dolido por las críticas y Ancelotti pidiendo calma. Pero en el Madrid, la calma no existe. Mbappé no es el único en el ojo del huracán. Su expulsión contra el Alavés, una entrada dura a Antonio Blanco, ya había encendido las alarmas. En las redes, los fans debatieron, fue un accidente, no es un violento. Pero otros fueron claros, le falta cabeza, no controla la presión. Según las noticias, esa roja le costó al Madrid un empate en la Liga, y aunque volvió para el Arsenal, no estuvo fino. En la vuelta, tuvo un mano a mano con Raya que falló, y un cabezazo que se fue por poco. En las redes, un fan lo resumió, Mbappé tiene calidad, pero no corazón. Y Roncero, que vivió el partido en la SER, lo clavó, no es el líder que necesitamos. Porque en el Madrid, no basta con ser bueno, hay que ser leyenda, y Kylian, por ahora, está lejos. Ancelotti también está en la cuerda floja. El italiano, que ha ganado todo, no encuentra el rumbo. Según las estadísticas, el Madrid ha encajado 12 goles en los últimos 5 partidos, algo que no se veía desde 2009. En las redes, los fans piden cambios, Carleto está acabado, que venga Xabi Alonso. Pero otros lo defienden, es el mejor, dadle tiempo. Roncero, en su discurso, no fue amable, Ancelotti no lee los partidos, no hay plan B. Y aunque no pidió su cabeza, dejó caer que el Madrid necesita un revulsivo. En las noticias, se habla de una reunión de emergencia en Valdebebas, con Florentino Pérez analizando la situación. Porque en el Madrid, una eliminación en cuartos de Champions es un fracaso, y alguien tiene que pagar. El vestuario está roto. Bellingham, que es el alma del equipo, no puede solo. Según las estadísticas, lleva 10 goles y 8 asistencias, pero contra el Arsenal estuvo apagado, con solo un disparo. Vinicius, que marcó, no fue suficiente. Courtois, que paró un penalti en la ida, no pudo con Havertz. Y la defensa, con Rudiger superado y Mendy perdido, fue un desastre. En las redes, los fans señalan a todos, nadie dio la cara, no solo Mbappé. Pero Roncero, con su frase, puso el foco en el francés, y ahora Kylian es el pararrayos de la tormenta. En las noticias, se habla de una charla tensa en el vestuario, con Mbappé pidiendo apoyo y algunos compañeros, como Militao, diciendo que todos fallamos. Pero en el Madrid, las palabras no curan, solo los títulos. La afición está en ebullición. En los bares de Madrid, se habla de Roncero como un héroe, ha dicho lo que sentimos, Mbappé no es CR7. Pero también hay dudas, criticar así no ayuda, hay que apoyar. En las redes, el debate es una selva, Roncero tiene razón, Kylian no lidera. Pero también, es injusto, el equipo entero fue un desastre. Porque el madridismo, aunque está herido, nunca se rinde. En las noticias, se habla de un Bernabéu que despidió al equipo con pitos, pero también con cánticos de apoyo. Porque en el Madrid, el amor es tan grande como la exigencia, y Roncero, con su discurso, ha tocado esa fibra. La Liga es ahora la gran esperanza. Con el Barça empatado a puntos, cada partido es una final. El próximo, contra el Atlético, es un examen. Si el Madrid gana, puede callar bocas y mantener el pulso. Si tropieza, las críticas de Roncero serán solo el principio. En las redes, los fans piden garra, hay que morir por la Liga. Pero también hay miedo, sin Champions,
la temporada es un fracaso. Porque en el Madrid, un título no basta, hay que ganarlo todo. La final de Copa, contra el Barça, es otra oportunidad. Si Mbappé brilla, si marca, si lidera, puede redimirse. Si falla, Roncero tendrá más gasolina. En las noticias, se habla de un vídeo motivacional que el club está preparando, con frases de Juanito y momentos épicos. Porque el Madrid no se rinde, y Mbappé, aunque esté señalado, aún tiene tiempo. El clásico de Copa será brutal. El Barça, que está en semis de Champions, llega con la moral alta, pero también con dudas tras su susto contra el Dortmund. Lewandowski, con 15 goles, es un peligro. Yamal, a sus 17 años, es un puñal. Y Flick, que ya le metió un 4-0 al Madrid en la Liga, huele sangre. Pero el Madrid, en el Bernabéu, es un león herido, y con Vinicius, Bellingham, sí, Mbappé, puede dar la sorpresa. En las redes, los madridistas calientan, vamos a destrozar al Barça, esto es personal. Pero los culés no se achantan, sin Champions, sois nada. Roncero, con su frase, ha añadido más leña al fuego, y el 27 de abril, el mundo se parará. Mbappé, mientras, está en una encrucijada. En Francia, donde es un dios, las críticas de Roncero han dolido. En las noticias, se habla de un Kylian motivado para demostrar que se equivoca. En los entrenamientos, según las noticias, está trabajando como nunca, con sesiones extra de tiro y físico. Porque sabe que en el Madrid no hay segundas oportunidades. En las redes, los fans franceses lo defienden, es el mejor, dadle tiempo. Pero en Madrid, el tiempo no existe, solo resultados. Según las estadísticas, Mbappé promedia 3 disparos por partido, pero solo un 40% van a puerta. En el PSG, era un killer, en el Madrid, por ahora, es una promesa. Roncero, con su frase, ha puesto el listón altísimo, y ahora depende de Kylian. Ancelotti también tiene deberes. En las noticias, se habla de un ultimátum de Florentino, o gana la Liga o la Copa, o adiós. En las redes, los fans sueñan con Xabi Alonso, es el futuro, Carleto está quemado. Pero otros confían, Ancelotti siempre vuelve. Según las estadísticas, el Madrid ha ganado el 60% de sus partidos esta temporada, menos que el 80% del año pasado. En los entrenamientos, según las noticias, Carleto está probando un 4-3-3 más ofensivo, con Mbappé de 9 y Vinicius en la izquierda. Porque sabe que el Atlético y el Barça no van a regalar nada, y que el madridismo, tras las palabras de Roncero, espera sangre. El futuro es incierto, pero el Madrid no se rinde. La Liga, la Copa, todo está en juego. Mbappé, señalado, puede ser el héroe o el villano. Ancelotti, cuestionado, puede salvarse o caer. Y Roncero, con su frase, ha puesto al equipo contra las cuerdas, pero también les ha dado un motivo para pelear. En las redes, un fan lo dijo mejor que nadie, Tomás nos ha dado el porqué, ahora el equipo tiene que dar el cómo. Porque en el Madrid, las críticas duelen, pero también motivan. Así que sigan atentos, porque esta historia está lejos de acabar, y el Real Madrid, con Roncero como altavoz, va a dar guerra. Que tiemble el fútbol, porque el Bernabéu no se calla.